Gracias por venir a la charla, colegas, casi. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Voy a hablarles del psicodiagnóstico, una introducción al psicodiagnóstico, que es el área ciertamente en la que más he trabajado. En mi experiencia, el área organizacional, laboral. Antecedentes históricos del psicodiagnóstico, muy brevemente. Segundo tema, los objetivos principales de un psicodiagnóstico y las etapas de un proceso psicodiagnóstico. Tercero, voy a destacar lo que para mí son las condiciones fundamentales para poder realizar un buen psicodiagnóstico. Y cuarto, una frase, una idea sobre el rol del psicólogo y las competencias claves o competencias críticas que, a mi juicio, debería tener un psicólogo para poder hacer un psicodiagnóstico. Bueno, antecedentes históricos. La palabra psicodiagnóstico parece que surgió en la bibliografía, en la historia de la psicología, en 1921, aparentemente la habría expresado Hermann Rogers, psiquiatra suizo. Desde ahí parece que se instala esta palabra que pasa poco tiempo después al ámbito de la psicología propiamente tal, en una época, comienzo del siglo pasado, donde, sobre todo en Europa, el contexto teórico y clínico estaba marcado por el psicoanálisis, ¿no es cierto?, por la teoría freudiana principalmente. Por lo tanto, nace el psicodiagnóstico entonces en un contexto psicodinámico, que se dice, ¿verdad? Teóricos. 3, manejo de técnicas. 4, habilidades fundamentalmente interpersonales y procedimentales. Ser metódico, elegir adecuadamente las técnicas, la batería de test. Sí, ¿por qué no? Claro. ¿Qué es el ser humano? Claro que sí. Voy a hablar principalmente de la primera y de la segunda, y solo mencionar algunos tips de la tercera. Dada la extensión de la charla, tuve que optar por el énfasis. Uno, a que tengamos una idea de qué es la mente humana, qué entiendo yo qué es el ser humano, qué caracteriza a un ser humano, cuál es la esencia de un ser humano, cómo es el aparato psíquico del ser humano, cómo entiendo yo la mente del ser humano. Me baso en alguna teoría y en mi observación, ¿verdad? Segundo, una cierta noción de a qué llamo salud mental. Para hacer un psicodiagnóstico y decir alguien está enfermo, bueno, tengo que saber a qué le llamo yo que esté sano. Y por lo mismo, también tengo que tener una concepción, una cierta nosografía, que se dice, una definición de a qué le llamo enfermedad mental. Si no, ¿cómo voy a hacer un psicodiagnóstico? ¿Cómo voy a decir, esta persona es psicótica? Tengo que saber a qué me refiero. Cuando digo conocimiento teórico, entonces me refiero a estos 3 puntos, básicamente. Una teoría entrevista,
test psicométricos, test proyectivos. Me estoy refiriendo naturalmente a realizar un psicodiagnóstico con técnicas proyectivas, psicométricas, ¿eh? Porque el psicoanalista clásico hace también un psicodiagnóstico, pero habitualmente no utiliza estas técnicas, ¿cierto? A través de la entrevista lo hace. Pero lo establezco yo con el evaluado. ¿Cuál es mi manera habitual de vincularme? Para responder estas tres preguntas, principalmente. La teoría que ustedes elijan, naturalmente, es una decisión personal de cada psicólogo. Bueno, para finalizar, un par de palabras sobre el rol del psicólogo, que es, a mi modo de ver, un agente de cambio, y por lo mismo promueve la salud mental, o debería promoverla. Más allá de las teorías, ¿no es cierto?, a las que uno adhiera, y la forma de ser que uno tenga, si se dedica a ser psicólogo, si estudió y trabaja como psicólogo, debería importarle esto, ¿verdad? Si trabajo en una empresa como psicólogo, me interesa la salud de esa organización. Entonces, me interesará gente más o menos sana, que funcione dentro de esa sociedad, o microsistemas que puede ser una empresa. Lo que yo le decía al comienzo, la tarea psicodiagnóstica es de incumbencia propia del psicólogo. Así que apropiémosla, hagámosla funcionar bien. Y tres competencias claves, a mi modo de ver, debería tener un psicólogo para hacer un psicodiagnóstico. Uno, sólidos conocimientos teóricos. Se requiere tener sólidos. Dos, conocimientos y habilidades en el manejo de test, que es un poco lo que les decía más temprano, y cierta personalidad ad hoc a esa tarea, acorde a esa tarea. Es decir, yo les decía hoy, si soy muy tímido, o si soy muy agresivo, o si, etcétera. Personalidad que, como decíamos hoy, no está exenta de grado de salud que ese psicólogo tenga, o de enfermedad. Supongo que dentro de esta dinámica hay aspectos culturales. Sí, sí. Hay faltas personales en algunos casos. Claro. Así es. El daño, por ejemplo. Sí. 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 Son absolutas, para siempre, para todos. Siempre hay que tener en cuenta el contexto, la cultura, exactamente. Sí. Sí. Todas o la gran mayoría de las cosas que dije acá no son absolutas, para siempre, para todos, en cualquier lugar del mundo. Tienen algún grado de universalidad, sí, de validez, por eso las digo. Y ayuda práctica también, sobre todo. Lo digo porque a mí me ha ayudado pensar el psicodiagnóstico de esta manera. Dentro de esta personalidad, capacidad procedimental, que les decía hoy, y la forma de vincularse, a mi modo de ver, muy importante. Bueno, el último mensaje, una frase que no es mía, un mensaje. No, el mensaje viene, el mensaje viene de profundo, dicen algunos. El mensaje viene ahora, el mensaje viene ahora. La humanidad es todavía algo que hay que humanizar. La leí hace un rato cuando venía para acá, es de Gabriela Mistral, nada menos. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias.